Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Ludágora, donde vamos a estar hablando de un juego que se llama Earth Girl Volcano, en español, La Niña Tierra Volcán, que estuvo trabajando Isaac Kerlow con un equipo interdisciplinario. Isaac tuvo acá una exposición hace más o menos un mes, que se llamó Digital Antiguo, donde estuvimos como revisando el trabajo de varias décadas en el plano de la gráfica, pero entonces sería interesante cómo incluso la propia gráfica se extiende a la parte de videojuegos. Esa en sí misma sería una discusión que no tendremos el día de hoy, pero que valdría la pena tener. Y pues bueno, como el currículum de Isaac es bastante amplio, creo que lo más adecuado sería que Isaac nos cuente un poquito de él y que nos presentes al videojuego, ¿no? Okay. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Realmente está muy chido tener esta oportunidad y ojalá lo vean y lo vuelvan a ver. Bueno, como dice Elena, mi trayectoria profesional es muy poco común y pues yo he hecho de muchas cosas. O sea, realmente empecé como artista visual aquí en México de chavo, me metí a sociología, a la UNAM, trabajé de diseñador y un poco buscando por dónde era mi camino. Y luego realmente trabajé como artista por varios años. De alguna manera acabé en la enseñanza, que es un camino que muchos artistas seguimos realmente para ganarnos la vida y para aprender y para interactuar con la gente joven. Y bueno, vamos a hacer un fast forward rapidísimo. Hace como 20 años tuve la oportunidad de hacer una residencia artística en un centro de investigación científico en Singapur. Para entonces yo ya había hecho cine, ya había hecho un poco de documental y fue un experimento. Tuve la gran suerte de que el director del centro se interesó por mi trabajo y por mis intereses científicos. Mi hobby de chavo era la geología, curiosamente, entonces pues teníamos muchísimas cosas en común. Y me dijo, mira, ¿por qué no trabajas aquí un año? Hacemos en plan de experimento, hacemos un proyecto que tenga más perfil científico. Tú trabajas con el equipo de científicos sirviendo nuestros intereses, como quien dice, y tú con tu equipo y tus colegas haces un proyecto artístico con libertad y a ver qué sale. Y eso fue lo que hicimos. Para mí fue un proceso de aprendizaje fabuloso realmente, porque yo nunca había trabajado tan de cerca con científicos tan dedicados. Y obviamente, como quizá lo saben ustedes, los científicos tienen un método de trabajo, una metodología científica muy estricta, muy regimentada, y que es muy distinta a la manera como trabajamos muchos de los artistas. Digo, tenemos una metodología, podemos ser muy organizados, pero no tenemos que seguir los mismos pasos que un científico tiene que seguir, sobre todo para ganarse los financiamientos para su investigación, ¿no? Bueno, creo que eso más o menos resume la cuestión profesional. Entonces, después de un año de hacer este experimento, que básicamente fui yo y 10 gentes que decidimos hacer un proyecto juntos, pues ya salió la idea de hacer un equipo que día a día tendríamos proyectos anuales y día a día trabajábamos con distintos grupos de científicos en distintos proyectos y nosotros también hacíamos nuestras cosas, ¿no? Padrísimo, una oportunidad increíble, y realmente ese es el tipo de cosas que a mí me fascinaría que hubiera más en México, porque tenemos aquí una tradición científica muy fuerte, digo, ni se diga en la geología, y bueno, una tradición artística tremenda. Entonces, lo que yo aprendí después de hacer todo este proyecto que vamos a hablar estas horas fue que el trabajo interdisciplinario con gente con la que tú crees que no va a salir nada, acaban saliendo cosas increíbles, ¿ok? Increíbles. Anteriormente a trabajar en este centro, yo había trabajado en Disney
por 10 años de Walt Disney Company en Los Ángeles, y la razón inicial por la que yo fui a Disney fue de hecho, a establecer el departamento de arte de la nueva división de videojuegos que comenzaba en ese entonces. Yo tenía experiencia con 3D, yo tenía formación artística y bueno, para mí ese periodo fue muy importante porque realmente aprendí la disciplina de crear videojuegos, que es una cosa que hasta que no la haces y la haces varias veces realmente no la dominas. Digo, una cosa es tomar un curso de cómo hacer un videojuego, o tener una idea, o hacer un croquis, o decir, este es mi juego favorito, pero hacerlo y entregarlo y en varios idiomas y en varias versiones es otro tema. O sea, realmente es un proyecto tanto ingenieril como artístico, ¿no? Bueno, entonces eso es un poco el fondo. Y hablando del proyecto en específico, lo que les voy a contar realmente es la razón de ser de este juego, que una de nuestras misiones iniciales era acompañar a ciertos científicos a sus expediciones de campo, sobre todo en regiones, por ejemplo, como Indonesia, Filipinas, Laos, Vietnam, toda esa zona que está en lo que sería pues el principio, el final del Círculo del Fuego, ¿no? Donde están volcanes, fallas, o sea, una serie de desastres, de riesgos naturales muy fuertes. Y entonces, cuando íbamos y filmábamos lo que ellos hacían allá, pues a mí me interesaba mucho hablar con la gente del lugar, pues como interés personal casi, o sea, no era parte de la investigación científica. Y me fui enterando pues de las tragedias humanas que ocurrían en ese lugar del mundo, ¿no? Y una cosa es cuando tú ves un documental en National Geographic que ves pues la ciudad destruida y te dicen, pues se murieron 100,000 gentes, y dices, no, pues qué mal rollo. Pero cuando hablas con la mamá que perdió a sus 2 hijos porque se los llevó la ola, cuando hablas con la hija que se le quemó su papá con la ceniza de la erupción del volcán, dices, no, pues esto está muy, así que muy heavy. Y fue a partir de eso que yo empecé a pensar, vamos a hacer un juego, porque aquí la gente que tiene que aprender son los niños y las niñas, sobre todo las niñas, y vamos a hablar de ese tema. Y bueno, hagamos el documental de manera sencilla. Desarrollamos distintos formatos de documentales. Teníamos una que se llamaba cápsula de conocimiento, Knowledge Capsule, que la regla era no más de 3 minutos. No necesitas tener antecedentes científicos para entender lo que se expone y la conclusión. Pero yo me di cuenta de que las niñas y los niños en esa región no van a estar viendo documentales científicos de 3 minutos. Entonces dijimos, juego. Porque pues ya saben, se la pasan, sobre todo en esa región del mundo, se la pasan los niños en su teléfono, bueno, quizá también como aquí. Entonces, bueno, empezó a salir la idea del juego, pero ¿qué juego? ¿Cómo lo hacemos? Eso fue como al 3er año que yo estaba ahí, o al 2º año. Tan pronto dijimos juego, en las sesiones de propuesta de proyectos anuales, que todos competíamos contra todos, yo me di cuenta de que el simple término juego no les latía a los científicos. O sea, ¿cómo va a ser un juego? Esto es ciencia, esto no es un juego. Sí, le digo, a ver, espérate. Entonces ahí fue realmente donde empezó la discusión. Y eso creo que fue un aprendizaje común entre los científicos y nosotros, que los científicos tienen la costumbre y la tradición y el requerimiento de presentar ensayos en cierto formato y hablar y explicar todo, explicar. Esa es realmente la función de la ciencia, ¿no? El conocimiento profundo y poder explicar. Y yo les decía, no, pues mira, tenemos que hacer algo divertido para que la gente se meta en ese tema, sobre todo los niños. Y entonces, pues explicar, no funciona. No van a jugar ese juego. Eso podemos hablar un poquito más de eso si les interesa, pero esa fue la lucha inicial. Hicimos 3 juegos, minijuegos, que fueron pues muy exitosos desde el punto de vista artístico,
y desde el punto de vista de juego muy divertidos, pero fueron un desastre. La recepción que tuvimos el feedback de los científicos fue un horror. Muy críticos de muchas cosas de las que podemos hablar si hay tiempo. Y a partir de ahí decidimos desarrollar un juego en el que nos íbamos, digamos, a comprometer a ambos bandos a crear el mejor producto posible que fuera entretenido para los niños y muy didáctico, sin ser aburrido, sin tener conferencias sobre geología ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso les da una idea más o menos de mí y del proyecto. Sí, me parece muy interesante cómo vas reuniendo todas estas inquietudes que se van reuniendo, ¿no? Por un lado está la parte científica con la parte artística y una parte social que juntos conducen como a este deseo de llegar a una forma de interacción que sea rica y que logre producir efectos en una comunidad, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, en los niños, en las niñas, para que aprendan cosas complicadas. En Niña Tierra Volcán, a mí me parece que es muy interesante cómo tiene distintas capas, ¿no? Entonces me interesaría saber cómo pasaron de todas estas inquietudes de un contenido científico, un contenido social, un contenido artístico, a definir cierto tipo de dinámicas dentro del juego. Creo que esto es algo muy importante. Ok. Sí, pues a ver, te trato de contestar algunas partes de la pregunta. Gracias. Y si no te contesto, pues dime, ¿no? Porque sí es un tema muy interesante. Bueno, lo que sí quiero decir antes de responder a tu pregunta específica es algo que se me pasó decir antes. ¿Por qué Niña Tierra? La razón está en una región de Indonesia que se llama Aceh, que es en el noroeste, y ahí es donde pegó más fuerte el tsunami del 2004. Justamente, sobre todo en la ciudad de Banda Aceh, que es la capital de la provincia de Aceh, y en las regiones aledañas. Y bueno, es una zona altamente religiosa que realmente, pues, de principio como que no le hacen mucho caso a todo el rollo científico, porque todo es, pues, lo que decida Dios, pues es la voluntad divina, y pues es la voluntad divina, ¿no? Y a razón de eso y otras cosas, cuando llegó el tsunami en el 2004, en 3-4 horas murieron 165,000 personas. O sea, que es algo que no puedes entender. Y el 75%, entre 65 y 75, eran mujeres y niñas. Cuando yo me enteré de eso, dije, wow, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Algo falló, algo muy grande falló. Bueno, muchas cosas fallaron, pero básicamente, cuando empezamos a recoger anécdotas, hablando con las mamás, con los chavos, y de ir al café, a comer pescado, lo que fuera, resulta que a las niñas se les tenía prohibido subir a los árboles, no hacían gimnasia en la escuela, no tenían educación física, no sabían lo que era un tsunami, etcétera. Y a raíz de eso, pues, se paralizaron todos, llegó el tsunami, pues, barrió con todo. O sea, estoy un poco dramatizando, pero realmente eso es lo que pasó. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Entonces yo les decía yo a la gente del lugar, bueno, ¿cómo es que no han hecho ustedes, qué campañas han hecho para que esto no vuelva a ocurrir, no? Pues no mucho, la verdad. Dije, no. Entonces, de ahí nació el juego. Y lo mismo con los volcanes. Entonces, para contestar a tu pregunta, hablamos muchísimo con la gente del lugar que habían sobrevivido estos eventos. O sea, que son realmente la gente que tiene el conocimiento de la experiencia directa, ¿no? Que saben que una erupción de volcán tal puede ser totalmente impredecible y en 20 minutos se acabó el mundo, si no sabes para dónde correr, ¿no? O sea, ese tipo de tips o de experiencia directa nunca te las va a dar un científico, o muy rara vez te las va a dar un científico, porque ellos no viven en el ranchito que está a las faldas del volcán, ¿no? O temas como que mucha gente no salió, no dejaba ahora sí que su rancho,
Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es que se murió tu papá o tu abuelo o tu tío? No, pues porque no querían dejar a las vacas solas, porque entra el ejército, ocupan el pueblo y luego ya nadie sabe dónde quedaron las vacas, o sea, todo ese tipo de temas. Entonces, pues no queremos salir, entonces nos tenemos que quedar ahí y luego llega otra ceniza volcánica y valimos, ¿no? Entonces, ese proceso fue interesantísimo y fundamental, porque es realmente el corazón del engine. No sé cómo se dice engine en español, la máquina. Motor. El motor, ándale, es el corazón del motor. Todo ese conocimiento de cómo ocurre el percance, ¿no? Y luego, número 2, hablar con la gente de protección civil, que son realmente la otra tercera parte, para ser justos, del conocimiento. O sea, ellos son los que tienen que lidiar pues, con la gente de ahí y los que realmente salvan a la gente. O sea, los científicos no salvan. Los científicos te dan un conocimiento general de cuáles pueden ser los peligros, etcétera, y detectar el peligro lo más temprano posible, pero la gente de protección civil son los héroes. Y si hacen mal su trabajo, fatal, ¿no? Y la otra tercera parte, pues son los científicos, ¿no? Que realmente tienen el conocimiento profundo histórico de cómo ha funcionado ese volcán, de cómo han sido las erupciones, de la geología del lugar, y son la gente que se ocupan de tener los observatorios de medición que pueden detectar los precursores de la erupción volcánica, etc. Entonces, realmente, como se podrán imaginar, eso no se hace en una semana. O sea, eso fueron 2 años de... Cuando hagamos el juego de volcán, ya tenemos todo este conocimiento, porque ya habíamos hecho con el tsunami, nos habíamos dado cuenta de que pues, lleva mucho tiempo aprender estas cosas. Y entonces, más o menos es lo que me estabas preguntando, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ya que teníamos esta información, empezamos. Yo realmente mi mantra era, este juego tiene que ser entretenido y divertido. Digo, a pesar de que es un juego tremendo, ¿no? Un tema de destrucción. Si no es divertido, va a ser un fracaso. Y entonces para mí fue muy importante mantener un grupo de colaboradores, sobre todo en ese momento la mayoría eran estudiantes como de prepa y de carrera, que jugaban juegos todo el tiempo, y cualquier idea que teníamos o cualquier prueba que desarrollábamos, pues la criticábamos desde el punto de vista de, bueno, ¿funciona o no funciona a nivel juego que te agarre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso también, pues como sabes, lleva tiempo hacer prototipos, y luego prototipos que no tienen la funcionalidad completa, y hacer pruebas. Traíamos muchísima gente de fuera, o sea, realmente como se debe de hacer. Y poco a poco pusimos un prototipo con lo más básico, con muy pocas herramientas, con monitos muy sencillos, con una simulación mucho más sencilla de la que tiene el juego. Lo presentamos y bueno, nos dieron chance de hacerlo. Y esto fue muy interesante porque nuestro colaborador científico principal es una persona que se llama Chris Newhall, que es en el mundo de la volcanología es así como un héroe, porque él inventó un sistema para medir la destructividad, o como se diga, de un volcán, que es el VEI, el Volcano Explosivity Index, o Volcanic Explosivity Index. Y entonces es un cuate muy serio, muy reconocido, que vive, de hecho, en un pueblo al ladito del volcán más tremendo de Filipinas. Él es americano, se casó con una filipina, y él había sido la persona más crítica de los primeros juegos que hicimos nosotros, porque le parecían frívolos, le parecían, a ver, ¿cómo va a estar la niña corriendo mientras le caen bolas de fuego? ¿En qué volcán has visto que caen bolas de fuego? Le digo, no, Chris, obviamente no son bolas de fuego, es un juego. No hay bolas de fuego en los volcanes, eso es un error. Y si vuelves a hacer eso, te cerramos el proyecto. O sea, literalmente. Y eso para mí fue un reto muy bueno, porque dije, ok,
Entonces tenemos nosotros que realmente encontrar una manera que no sea, pues, gimmicky, se dice en inglés, no sé cómo se diría en español. Sí, que no fuera así como barata y fácil y así apantallante, para realmente comunicar y bueno, ese fue el proceso. Y entonces, durante el proceso de desarrollo y el proceso de preproducción, teníamos juntas cada 2-3 semanas con 3 o 4 científicos, a veces él, a veces otras gentes más jóvenes y científicos que tenían un poquito más de experiencia con juegos, o que tenían niños chiquitos que usaban juegos. Y así lo fuimos desarrollando y bueno, en fin, más o menos creo que es la respuesta, ¿no? Sí, creo que con esto abordas como muchas cuestiones. Me parece interesantísimo como esa inquietud social a partir de un contexto específico que genera muchos efectos, y me parece muy interesante cómo a partir de esto un videojuego no parte como de una moda o de una inquietud, sino de una necesidad social, ¿no? Esto me parece que es como un giro súper interesante en la producción de juegos, ¿no? Que siempre el énfasis en lo lúdico parecería que conduce como a cosas frívolas. Exacto. Pero aquí, a partir de la cooperación junto con los científicos, las comunidades, los grupos de protección civil, creo que logran disponer esa forma donde el juego y lo lúdico también se puede asociar con una cuestión de responsabilidad y una cuestión de aprendizaje. Entonces creo que es un mecanismo muy interesante en cómo estas cosas se van acercando. Sí, en efecto, pues sí fue. Entonces, como una pregunta subsecuente, te quería preguntar cómo es que el aprendizaje y el conocimiento que tuviste en Disney y en estos mundos que están dedicados a obtener ganancias te funcionaron como para hacer esta transformación. ¿Cómo lo hiciste? No, pues esa es buenísima pregunta. O sea, si hay algo que Disney y los estudios de Hollywood saben hacer, es cierto tipo de producto en los que ellos se especializan. O sea, tienen realmente una metodología muy desarrollada y los equipos son pues de muy alta calidad y con recursos suficientes, etcétera. Pero esa metodología es como muy, por lo menos hablando de mi experiencia en Disney, muy espartana. O sea, mucha gente tiene la impresión, incluso yo la tenía antes de trabajar allá, de que no, en Hollywood tienen mucho dinero y pueden hacer lo que quieran y bla, bla, bla. No es cierto. O sea, cuando nosotros empezábamos un juego de temas tan importantes como, por ejemplo, Hércules o Tarzán o El Jorobado de Notre Dame, todas las películas animadas de Disney, no creas que nuestros presupuestos eran así infinitos. O sea, teníamos muchísimos límites en cuanto al tamaño de los equipos durante distintos procesos de producción. Yo no podía decir, por ejemplo, deme 20 artistas. No, ¿cuál 20 artistas? Aquí tienes 2 y tienes 2 semanas. Y en 2 semanas, si no nos enseñas esto, ya valiste, ¿no? O sea, es un proceso muy espartano y muy, muy exigente, y creo que eso es lo que más me sirvió. Y muy interactivo, porque realmente lo bonito de mi experiencia haciendo videojuegos en Disney fue que los programadores estaban al lado. O sea, yo podía entrar a la oficina del jefe de un equipo de programación, al director artístico del mismo equipo, podíamos caminar 5 metros, tener una junta, y hablar con el chavo o la chava que estaban encargados de la mercadotecnia del juego para ver qué pensaban. Entonces, esa idea de trabajar en grupo, yo realmente la aprendí ahí, porque te quitan todos los humos de que soy artista y de que mi inspiración y yo sé más que tú. No, todos somos iguales, tenemos una meta común y bueno, entonces eso fue para mí muy y bueno, y lo bueno es que funciona. Si lo haces bien, funciona. Y luego a veces también muchos de los juegos en los que yo participé, pues teníamos el grupo de desarrollo de programación estaba en otro país.
A veces trabajábamos con equipos por ejemplo, en Finlandia o en Corea o en Francia o en Canadá. Y entonces también mantener esa comunicación profunda y funcional a todo momento para acabar lo mejor posible requiere de mucha dedicación. Uh-huh. Y eso es algo que en el entorno científico, si no lo llevábamos nosotros, pues los científicos les valía. Ellos lo único que querían es que quedara bien, ¿no? Y que tuviera el rigor científico, pero todo ese mecanismo de cómo hacerlo, ni idea. Y bueno, para nosotros fue interesante al principio. Yo creo que esto es respondiendo a tu pregunta, porque al principio los científicos querían meter su cuchara en todo, ¿no? No, ustedes son artistas, ustedes realmente no entienden. Le digo, no, a ver, mira, no entendemos lo que tú entiendes, pero sí entendemos. Entonces, danos chance. No, yo quiero entrar a la junta. Y al principio mi reacción era, no, ¿cómo vas a entrar? Es mi junta. No, tú vete a tu junta. Y después de un rato dije, mira, ¿sabes qué? Que entren para que vean qué es lo que hacemos. Entonces entraban y empezaban a decir, a echar su rollo, no, es que bla, bla, bla. Y todos los chavos y las chavas así como que los veían como diciendo, este loco, yo ya no decía nada, todo el mundo decía, ajá, ok. Y luego ya, o sea, escuchamos lo que decían, pero se dieron cuenta después de un rato que nuestro trabajo era distinto. Y ya, los dejaron en paz y ya nada más las juntas de revisión de proyecto en la que eran formales y todo, llegaban, nos daban su opinión y etcétera, pero esa dinámica interdisciplinaria se fue haciendo poquito a poquito, pero sí costó trabajo y digo, había lo típico, ¿no? Había científicos que se dieron cuenta luego y tenían la actitud de, mira, nosotros te vamos a apoyar, lo más que necesites, dime qué necesitas y yo te trato de ayudar, ¿no? Y había científicos que nada más llegaban a echar pedradas. No, es que eso está mal, no, es que eso no es así, no, es que ese volcán no es, no, es que eso no se parece. Entonces, pues eso tienes que lidiar con eso como cualquier trabajo de equipo y también en eso me sirvió la experiencia de Disney, ¿no? Porque una cosa que está, curiosamente, pues como que no sé si mal vista o no se habitúa en ese contexto corporativo, digamos, es que te pelees así a trancazos en la sala de juntas, ¿no? No, que eres un idiota. No, así ya sabemos, no se va a resolver las cosas. Entonces tienes que encontrar una manera de tragarte lo que no te gusta y resolverlo. Eso pues, es un poco como ser adulto, ¿no? Entonces, y eso realmente lo aprendí ahí a nivel de manejar un proyecto complicado. Y pues para mí fue mucho más fácil ya trabajar en un ambiente, pues que en cierta manera era un ambiente hostil. No hostil, pero gente que no entendía lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, cuando estábamos escribiendo diálogos para los personajes, los científicos nos miraban como si estuviéramos locos. O sea, esto es un trabajo de investigación científica. ¿Por qué hay diálogos? ¿Por qué estás escribiendo diálogos para la viejita que son distintos de la niña? ¿Por qué no todos dicen lo mismo? Etcétera, ¿no? Bueno, me gustaría comentar, muy interesante lo que platicas de esta tensión creativa con la comunidad científica que creo yo, a veces no creen el poder de la ficción y pues claro, algo por ser realista no necesariamente es bueno, ¿no? Yo no veo personas o fans de Star Wars que se estén quejando de que, es que en el espacio no debería de sonar, ¿no? Entonces, qué chafa, o sea, ¿cómo no vieron eso? Bueno, se vale decidir. Pero la cosa es, por ejemplo, esto que mencionabas, tiene que ser divertido. Pues hay muchos elementos ficcionales, no mentirosos, porque la ficción no es lo mismo que mentir, ¿no? Que podrían hacer un juego más divertido, pero pues en un infierno comtiano de, oye, no, aquí no me da la ecuación, pues es muy difícil crear, ¿no? Desde ese lugar y justo se me hace muy interesante y te aplaudo cómo pudiste sobrellevar tanto prejuicio, no solo hacia la ficción, sino también al medio del videojuego, ¿no? Como tú decías, ¿no? Juego es trivializar, juego es hacer menos algo
Y yo creo que quizás por una especie de pensamiento que trata de ver lo que es jugable como algo que sacrifica cosas con tal de que sea divertido, ¿no? Pero pues al final creo que el resultado pues, no fue así, ¿no? Y bueno, pasando un poco ya al juego, justo ahorita que mencionabas esto de los diálogos, a mí me gustó mucho precisamente eso, ¿no? Que no se sentía le voy a decir, un ejercicio comtiano gris de aquí están las estadísticas, aquí está el último artículo científico con respecto a la actividad volcánica y bueno, se mueren tantas personas al año, ¿no? El hecho de poner toda una anciana con unas facciones detalladas, una persona que de repente se le sale más la pancita, un niño, es que cada una de estas personas tiene una individualidad y tiene algo que se escapa a la estadística que normalmente uno escucha en las noticias, ¿no? O en contenidos mediáticos que, pues, simplifican la información para pues, ser consumida de una forma más rápida o más eficiente, ¿no? Entonces, creo que justo algo que aplaudo mucho del juego y noté desde el primer momento en el que abrí la aplicación era eso, que no se sentía a un ejercicio estadístico, ¿no? Y justo esa estrategia, pues creo que está muy padre, ¿no? Otra cosa que noté, que me gustó mucho ya como en términos más de mecánicas, es esta tensión que hay de no poder ver tú absolutamente todo el espacio. Es o ves aquí o ves acá, pero no tienes la imagen completa nunca, ¿no? Y entonces eso da, pues sí, una tensión que te obliga a estar atento, ¿no? Porque a veces creo que una perspectiva más abierta o más de ojo divino quizás no hubiera funcionado tanto porque pues es más cómodo, ¿no? Es como, pues ahí están todos, ¿no? Ahí voy viendo a qué horas explota, pero el hecho de tú tener que siempre estar moviendo la vista creo que fue un gran acierto, ¿no? Para que la atención del jugador pues tenga ese incentivo de no puedo descuidar nada, ¿no? Y justo también, como comentaba yo un poco Hassem, que pues la parte gráfica acentúa mucho esta parte de lo humano en este tipo de circunstancias, no tanto lo funcional ni lo estrictamente protocolario, que quizás a un científico sí le podría gustar por el hecho de sacrificar toda subjetividad o espacios resquicios donde se cuelan cosas que no son ni demostrables ni objetivas, ¿no? Y pues justo más que pregunta, pues es un comentario de lo que yo puedo apreciar y pues también para mover un poco la conversación allá precisamente lo concreto del juego, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaría puntualizar algunas cosas antes de eso, porque en mi experiencia en divulgación de la ciencia, sí creo que este tipo de trabajos son bien complicados, ¿no? O sea, es decir, más bien yo creo que me pongo un poquito más desde la perspectiva científica que de la artística, porque creo que se juegan cosas muy complicadas. O sea, la primera es que cuando tú tienes un proyecto de investigación en una universidad, regularmente tienes tiempos muy específicos para entregar resultados, ¿no? Y las universidades son muy claras en sus parámetros de evaluación. Entonces, y además siempre es una evaluación por pares, o sea, es decir, el conocimiento que yo produzco está sujeto a que los pares lo lean y lo discutan conmigo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, podemos poner el caso de las universidades mexicanas, que regularmente son periodos de semestrales o trimestrales, y esto, cuando lo sumas a los periodos administrativos, se acortan todavía más, ¿no? Porque tú pides un dinero para ejecutar un proyecto, no sabes si te lo van a dar. Ya inició el semestre, todavía no sabes si te lo van a dar, te lo dan, y luego tienes que entregar comprobantes de que ya te gastaste un dinero de un proyecto que todavía no has hecho, ¿no? Entonces, esto me parece como importante como mencionar
como todas las tensiones que hay alrededor de un trabajo como este. O sea, yo pensándolo en el caso de México, ¿no? O sea, no pensándolo en Asia o en Europa, sino pensándolo en el caso de México, ahí hay muchas tensiones. Uh-huh. Entonces, hay una tensión administrativa, hay una tensión institucional, hay una institución incluso global occidentalizada de que al final quien termine evaluando el trabajo científico pues son criterios internacionales y no son locales, ¿no? Entonces, y yo veo muchos problemas allí, justo con esto que dice Isaac, que es cómo el investigador te suelta algo, ¿no? Sobre todo esto que tú señalabas sobre la cuestión ficcional, a mí me parece que es un tema que es como una especie de espacio bisagra que tendríamos que trabajar más, ¿no? Claro, porque el artista tiene su visión, el científico tiene su visión, el comunicador de la ciencia tiene su visión, ¿no? Y entonces ahí se están jugando como muchas cuestiones tensionales de cómo yo como investigador te suelto, entre comillas, un conocimiento cuando, por ejemplo, tenemos la experiencia de la comunicación de la ciencia o el periodismo científico. No los estoy diciendo como sinónimos, sino como prácticas distintas, donde es muy terrible que el periodista escucha algo, o sea, el investigador dice una cosa, el periodista escucha otra y escribe una que no tiene nada que ver con la que originalmente dijo el investigador. Tiene todo el sentido porque, claro, uno no se puede formar en ninguna disciplina de una forma tan rápida, ¿no? Entonces, ahí quería como apuntar justo a esto que decía Isaac sobre un periodo tan largo, ¿no? O sea, no es que tú puedas cumplir a la institución en un periodo de 6 meses o en un periodo de 1 año, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje de la formación de un equipo interdisciplinario es de muy largo aliento, ¿no? Porque los dos lados, o los 3, o los 4, o los 5, tienen que tener un periodo de aprendizaje para generar un espacio común del cual vamos a partir y del cual nos vamos a empezar a pelear, ¿no? O sea, es decir, no ese es el resultado del acuerdo, sino es el punto de partida sobre el cual vamos a empezar a discutir, que esto es a lo que sigue, ¿no? O sea, que la ficción no se hace así, ¿no? Sino la ficción implica una concretización de una serie de cosas, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué este personaje es así? ¿Por qué la historia va así? ¿Por qué la ambientación va en este lugar? ¿Por qué los intercambios entre los personajes son de esta forma? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Cuántos saltos temporales tenemos? ¿No? O sea, todas esas decisiones deben de tener, o sea, a mí me parece que en el caso de un proyecto que yo no me atrevería a decir que es de divulgación científica, porque creo que trasciende la divulgación. Y ahorita voy a decir por qué, o sea, me parece mucho más complejo, porque regularmente la divulgación se queda como en una idea. A mí me parece que todavía estamos muy estancados en seguir traduciendo de lo difícil a lo fácil, ¿no? Entonces, aunque se dice que ya nos movimos del modelo de déficit, seguimos estancados en el modelo de déficit, porque quien traduce sigue asumiendo que para quien traduce no tiene habilidades, no tiene capacidad de comprensión o de entender algún concepto científico, ¿no? Eso se asume y entonces se asume que hay que traducir. Pero en el caso específico de la erupción volcánica o de un tsunami, o sea, el conocimiento científico pasa a segundo plano en el sentido de el lenguaje, ¿no? Sino lo más importante a mí me parece en el lenguaje, y que creo que es una de las cosas que me gustaría platicar sobre el videojuego, es que está la vida de las personas, ¿no? O sea, es decir, esto no se trata de que sea divertido en el sentido de que te dé risa, sino de que te permita entender que no tener un puente para cruzar el río es que se va a morir un montón de gente. O sea, no se muere una persona, sino se mueren un montón. ¿Y cómo es que esos espacios que cotidianamente son tan transitables, ¿no? O sea, es decir, que se transitan en automático, en una erupción volcánica se vuelven kilométricos y espantosos, ¿no? Entonces, ahí se juegan como muchas tensiones, y sí me parece que para mí era importante puntualizar que estos procesos interdisciplinarios no pueden ser rápidos, ¿no? Y que
me parece que un problema que existe en las universidades, pensando en sus centros de investigación, es que no piensan en la conformación de equipos que trabajen proyectos, que una de las cosas que yo me peleaba mucho es que deberíamos de dejar de pensar en divulgación de la ciencia y tendríamos que pensar en comunicación pública de la ciencia, ¿no? Porque la comunicación pública asume, en mi perspectiva, que incluyes a las personas en una conversación y no más bien les haces chicles de conocimiento y se los das a masticar, claro. Y entonces vas haciendo chicles que después tiran, ¿no? Sino que en realidad es una comunidad que se tendría que formar y en el caso específico de una erupción volcánica en un espacio tal cual como es es que va a ocurrir en cualquier momento. O sea, es parte del ecosistema. Entonces eso implicaría que esa comunidad interdisciplinaria tiene que ser una comunidad de largo aliento, si no es que como para toda la vida de esa comunidad, ¿no? No como en estas pausas donde va un grupo específico que le lleva un montón de tiempo conversar con esta comunidad científica y luego se va, ¿no? Porque entonces, ¿quién queda? El problema sigue allí y las generaciones siguen siendo otras, ¿no? Sí, ¿puedo responder un poco? Sí, claro. Es que sí. Los dos dijeron cosas muy interesantes. Rapidísimo, no me tardo mucho, pero por ejemplo, lo que tú dices de los tiempos y los ciclos y la revisión y los expertos es un tema importantísimo. Ahora, yo creo que nosotros tuvimos un poco de suerte porque como este era un centro de investigación de bastante alto perfil, sobre todo al principio, teníamos, ¿cómo se dice? Pues un comité de asesores internacionales. Unos eran, muy sofisticados realmente, que tenía desde científicos con distintas especialidades como gentes dedicadas a la protección civil, gentes de gobierno, bla, 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 todo tipo, gentes de la prensa. Y eso para nosotros fue fundamental, porque a veces eran más cerrados los científicos del centro, porque era su reputación y entonces estaban muy preocupados. Si nosotros hacíamos una cosa que los hacía quedar mal en una conferencia internacional, pues imagínate, les echamos a perder su carrera, ¿no? O ponemos una piedrota ahí en el camino. Pero la gente de fuera, eran gente, de bastante alto perfil, como que luego se daban cuenta de lo que estaba pasando y entonces el reto para nosotros era hacer una presentación escueta, profunda, que realmente les dijera, mira, nosotros queremos hacer este tipo de juego y este tipo de juego va a funcionar porque la ciencia está enterrada en el motor y toda la cara del juego funciona en cualquier comunidad del sureste de Asia. ¿Por qué? Porque ya conocemos los volcanes más destructivos, ya conocemos los volcanes más engañosos. Sabemos que unos están en el campo, en lugares remotos, otros en medio de una ciudad o al ladito de la ciudad. Todo eso ya está contemplado en el diseño del juego. Y aquí está bla, 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 y estos personajes, ¿qué te parece? Entonces, si tú sabes vender ese concepto, porque ya lo tienes desarrollado, obviamente, no es nada más vender nada, ¿no? O sea, es vender algo que realmente en lo que crees. Siempre ese comité acaba diciendo, denles la lana. Y para nosotros eso era una delicia, ¿no? Porque nos salíamos con la nuestra, pero pues luego teníamos que entregar. Y entonces ahí sí no la podíamos regar. Y la manera que encontramos nosotros para validar nuestro trabajo, porque sí nos dimos cuenta de que si nos poníamos, si quedábamos a la merced de estos ciclos que dices de semestres y cuánto gastaste y en qué lo gastaste y todo ese tipo de cosas muy, pues sí, pues que así son estructurales, no iba a funcionar. Entonces empezamos a presentarlo desde que teníamos el piloto en las dos conferencias de geología internacionales más importantes. Una es en Europa, otra es en Estados Unidos. Y la primera vez que yo fui ahí, realmente dije, aquí o me echan pedradas, ¿no? Y me acaban corriendo porque
pues no sabes cómo le va a caer a la gente. O sea, estás hablando de una bola de gente que no conoces y que no juegan videojuegos, etcétera. Y bueno, tuvimos la suerte de que esas 2 presentaciones iniciales fueron de tal éxito que le llegó la voz a los científicos de nuestro centro de investigación que wow, qué proyecto más interesante. Y ya, a partir de eso, nos dejaron en paz. Porque se dieron cuenta de que sabíamos lo que estábamos haciendo y teníamos el mismo interés que ellos, pero era otro método, otros tiempos, como dices. Y bueno, acabó funcionando. O sea, creo que todo se fue tejiendo, pero la base fue que cada año había revisiones tanto del Comité de Asesores Internacional como de un comité de asesores, era realmente gubernamental porque eran los que nos estaban dando la lana, ¿no? Y pues nunca nos falló. Entonces, ponerle atención a ese evento, tienes que cubrir todas tus bases porque tu vida depende de eso realmente, o sea, tu vida como proyecto, ¿no? Y sí, lleva mucho tiempo, es mucho esfuerzo, es como un desperdicio de tiempo, tienes que hacer las presentaciones, el cartel, bla, 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 pero pues, hay que hacerlo. Y bueno, eso lo aprendí, eso yo no lo sabía, eso lo aprendí. Sí, bueno, a mí me parece muy importante resaltar esta parte de, bueno, que nos mencionas, de cuando estás en un trabajo interdisciplinar, en donde una disciplina no entiende la otra, la importancia de la traducción, ¿no? De cómo nos comentabas que te decían de, pues, ¿cómo vas a poner eso? No hay bolas de fuego, pero también por el lado de un desarrollador de videojuegos o de un artista entiende que tienes que construir una narrativa, ¿no? O sea, o tienes que hacer que tu juego sea inmersivo, que el usuario, la persona que esté jugando este juego, esté dentro de él, ¿no? O sea, se siente dentro de él. Y ya lo mencionaba un poco Guillermo, a mí me parece muy bien aterrizado la forma en la que justo en la narrativa del juego te mete a una noción en donde hay peligro, y pasa mucho justo en la ficción, en otros juegos, en donde a los usuarios, las usuarias, se les hace muy divertida la destrucción, ¿no? Como el caos, o por ejemplo en los Sims, en donde tienes que cuidar a tu Sim, dices, ay, le voy a quitar la escalera a mi Sim en su piscina a ver qué pasa, ¿no? Pero a mí me parece que justo en este juego aterriza bastante bien como esta problemática de la destrucción, ¿no? Y ya lo mencionábamos un poco al principio, antes de comenzar la transmisión, el cómo es que también mecánicamente el juego te incita a aprender el porqué de cada cosa o cada elemento o cada herramienta que hay dentro del mismo, ¿no? Y cómo estas herramientas funcionan para situaciones bastante, pues bastante, ¿cómo decirlo? Como situaciones muy específicas, ¿no? Entonces, la narrativa está tan bien construida que justo no solo es, le pico aquí a ver qué pasa, ¿no? Sino, le picas aquí y esto es para solucionar este problema específico, y justo te va creando como conciencia, ¿no? De cómo solucionar o cómo actuar en este tipo de situaciones. E incluso, justo no hay... o sea, el entorno, a la hora de jugar, pues sí sientes esta presión, ¿no? No tanto como de, ay, voy a ganar muchos puntos esta vez o demás, sino sí piensas, ¿no? Como, tengo que salvar a estas personas o tengo que salvar el máximo de personas posibles. Entonces, a mí me parece muy importante justo esta parte de la construcción de la narrativa que estuvo también empleada, que no se va por otros lados, ¿no? Como lo comentaba, como a lo divertido que a veces es la destrucción, por ejemplo, o sino que aterriza más a lo serio de estas situaciones. Exacto. Yo, con todo esto, ya entrando como un poco más a detalles del juego, voy entendiendo cómo van pasando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, toda esta influencia científica que seguramente influyó en cómo funciona la lava o las cenizas y todo eso, y que ahora que lo comentas, tal vez sería muy emocionante ver bolas de fuego, pero en última instancia a mí me
pareció muchísimo más preocupante la sensación de cómo liberarse de esos temas, y todas estas decisiones que llevaban, por ejemplo, a tener que lidiar con el dilema del prisionero en un tiempo activo, ¿no? Porque también tiene una serie de retos éticos y retos morales, cómo va sucediendo el juego. Entonces, creo que a partir de todo eso tengo mucha curiosidad por entender cómo, sin tener una intención didáctica, lograron tener este tipo de efectos, ¿no? Porque funciona como videojuego, no pretende tener un funcionamiento didáctico de decirnos Exacto. cómo son las cosas, sino que hay una tensión entre los pequeños diálogos y las recomendaciones que uno puede tener y después la acción que sucede. ¿Cómo llegaron a tomar este tipo de decisiones que creo que ayudan mucho incluso a entender los problemas de la didáctica contemporánea? Esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los jóvenes no aprenden o se resisten al aprendizaje? Y que esto tiene que ver más bien con cómo va evolucionando la posibilidad de aprender en conjunto con el juego. No, pues buenísima pregunta, y todos los comentarios que hacen. Pues yo voy a responder algunas cosas, no sé qué tanto responda, pero a ver, déjame organizar mis pensamientos. Bueno, una cosa que es importante es que regla número 1, no se explica nada. Está prohibido explicar. Entonces, las únicas pequeñas explicaciones que tuvimos que hacer fueron las de la científica. Y ese fue un compromiso. O sea, inicialmente no había una científica en el mercado. Pero por distintas razones, en algún momento yo decidí que, mira, es más fácil tener una científica mujer de protección civil que a veces te da unos tips bastante obvios, pero así nos quitamos un problema de encima, porque ya tenemos a ese personaje en el juego y ya se han dicho ciertas cosas que deben de decirse en la realidad. Y bueno, pero fuera de eso no explicamos. Número 2, hay límites. O sea, si no juegas bien, se muere tu comunidad. Pero te damos opciones. Si quieres jugar nivel principiante, te vamos a dar más dinero y los retos son menores. Los tiempos son más largos. Here at the map, you can see different locations around the volcanoes. We have villages, cities, and industrial areas. Some of them are closer to the volcano than others. So let's choose Pyro City. Pero hay límites. Y si la riegas, la regaste. Y por eso te vamos a dejar que explores el entorno antes de comenzar a jugar. Y es lo que tú decías. Ahí fue donde también, por esa y otras razones, decidimos que iba a ser un scrolling game en el cual, cuando tú entrabas al modo de explorar, que era como un bono que te dábamos para que supieras más o menos cómo estaba el entorno y pudieras más o menos planear o imaginarte tu estrategia, decidimos no poner tiempo de exploración, porque al principio, así como que más estrictos, decíamos, no, si eres principiante te vamos a dar 1 minuto, pero si eres avanzado te vamos a dar 20 segundos de exploración. Luego dijimos, mira, no, ¿sabes qué? No, que exploren lo que quieran para que luego no tengan excusa. O sea, tú puedes pasarte media hora explorando las herramientas, los entornos, o escuchando a cada persona del pueblo, del mercado, y ya que tienes toda esa información, tienes el tiempo que tienes, y ahí no se perdona nada. Entonces ese fue un poco el modelo. Límites, presión, libertad de que aprendas, pero una vez que ya aprendiste, es como si estuvieras ahí. Y en ese tipo de situaciones, si no te pones las pilas, te mueres. Y si hiciste muy buen trabajo, salvaste a todos. Y ese fue, de hecho, un mantra fabuloso. Tuve yo la suerte de conocer no sé qué sería, el director de protección civil de esta provincia en Filipinas que se llama Bicol, donde está el volcán Mayón, que es el más destructivo en Filipinas. Y este cuate es impresionante porque es un científico de formación
pero él lo decía en 3 palabras, en 2 palabras. Su filosofía de toda protección civil de esa provincia es 0 muertes, 0 casualties. Si hay una muerte, fallamos. Entonces, todo lo que hacen, todas sus estrategias, son para que haya 0 muertes. Entonces, imagínate la sofisticación que tienen estos cuates y cuatas, ¿no? De ellos nosotros aprendimos cantidad, y todo eso está en el motor. Esa es la lógica del juego. Tú puedes lograr 0 muertes, es posible, pero tienes que dominar el tema, ¿no? Y bueno, ya me perdí un poquito, pero eso era, creo que me preguntaste, ¿me lo puedes repetir otra vez? Te estaba preguntando sobre cómo sobrepasaron la parte sin tener que pasar por la didáctica, la forma de acercarse sí. a las personas, y creo que vas... Sí, exacto. Síguenos. Entonces, luego la regla número 3, que fue así para mí la revelación divina, fue el mercado. O sea, sí, y eso fue basado en nuestra experiencia. O sea, ¿cómo aprende la gente del lugar? Chismeando cuando van al mercado. Cuando estás echándote una chela, cuentas lo que le pasó a tu tío, cómo se murió, no sé qué, cómo te fue en la última erupción. Entonces, esa interacción social, en vez de que te tengas que leer, no, es que el volcán, no sé qué, bla, 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 vas al mercado. Si no quieres ir o no quieres picarle a todos, no quieres hablar, es tu rollo. Si eres muy listo, muy lista, ok, no hay cuete. Pero mientras más información tienes, mejor trabajo vas a poder hacer. Y de hecho, hay partes del juego que no las puedes, por más listo que seas o por más experiencia que tengas jugando juegos, no las puedes descubrir a menos que hables con las personas de la de esta, ¿no? Y entonces, una de las cosas más bonitas del juego, que a mí me gusta más, es el poder del conocimiento, o sea, la educación. Tenemos una herramienta que se llama, creo que educación, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llama. Y esa herramienta básicamente consiste, que es muy barata, te cuesta muy poco, consiste en dar clases de preparación para evacuaciones volcánicas a la comunidad en el centro comunitario. Y una vez que tú haces eso, que tú aplicas esa herramienta, le sube el nivel de conocimiento a la gente del lugar. Ya ven que tienen desde rojo, amarillo, verde. Y eso está integrado en el motor. Mientras más conocimiento tienen, más cosas saben, menos errores hacen, menos se distraen, etc. Entonces, toda esta complejidad está escondida en cosas en las que no te das cuenta. Entonces, cuando lo estás jugando, aunque es un jueguito de caricaturas, se siente muy real porque es la situación. Estás en una situación 100% real. No hay ninguna fantasía, no hay ninguna artificio ni super exageración dramática. Así es como ocurren. Estás así a mediodía y de pronto empieza a detectar no sé qué, ciertas vibraciones, y a las 3 horas, olvídate. Entonces, pues la cuarta regla era hacer todo lo más natural que se pudiera, poner límites, no dar, no explicar, darles tiempo de que aprendieran. Y bueno, luego está la parte más narrativa y de entretenimiento, que bueno, tiene que ser interesante, tiene que ser creíble, tiene que haber humor. Y a pesar de que este juego pues, es un juego donde puede haber un desastre tremendo, hay humor. Hay personajes que hacen tonterías, como decías tú, cada quien tiene su personalidad. El gordo cuando corre le sube la barriga, un niño, hay gente que se quitan la máscara porque no creen que les va a salvar la vida. Cosas a las que los científicos se oponían al principio, porque decían, ¿cómo vas a poner que alguien tira la máscara? Digo, pues porque la gente tira las máscaras. Entonces, ¿Y pues sí, se van a morir? Pues sí, muy, muy, muy seguido, pues son los que se mueren, ¿no? Entonces, y para nosotros, para mí en lo personal, el momento mágico de todo esto fue cuando fuimos a una primaria, bueno, a diversas escuelas primarias en distintos lugares, y llevábamos 6, 7 tabletas con el juego, el prototipo más desarrollado.
explicábamos ahí con las maestras a los niñitos de 6, 7, 8 años, todos así, y las maestras así como que era chistosito, porque llegábamos hacia un pueblo y las maestras como que diciendo, no se preocupen si pierden, no sé qué, eso es solo un juego, bla, bla, bla. Llegaban los niños y las niñas, o sea, se pasaban media hora, o sea, nosotros no les teníamos que explicar nada, así viendo todo, picaban, chas, jugaban. La primera vez, una niña salvó, haz de cuenta, 99% de... Y decía, no, pues tenía que ser niñas, ¿no? Y no, porque además a esa edad yo creo que las niñas son mucho más listas que los niños. O sea, la clase cuando vio que esa niña salvó al 99% de los habitantes, no sabes, la energía que se creó. Y a las 2 horas, todo mundo tenía un score perfecto. O sea, las maestras alucinando, yo alucinando, digo, yo ya sabía que eso era posible, pero dije, no, pues ya lo hicimos. Si estos chavitos de 7 años salvaron a todos, en distintos, ¿cómo se llama? Distintos niveles, ya, funciona. Entonces, hicimos un video de eso, llenamos algunas cuestiones estadísticas para volver a tu tema de calificaciones y cómo pruebas que tu investigación está haciendo, bla, bla, está llegando a sus objetivos. Y bueno, pues sí fue complicado porque yo no quería que midiera nuestro juego en base puramente estadístico, de ver cuántos niños y niñas se sacaron, qué calificación, porque eso era parte de, pero también la otra parte es, míralos cómo están vueltos locos con el juego. Y mira a las maestras. Y luego cuando fuimos con Protección Civil, bueno, en ciertos lugares también de Filipinas, que ahí fue donde más testeamos el juego, no, o sea, estaban vueltos locos. Sobre todo una chava que decía, no, es que este juego es lo que yo le tengo que explicar a todos los presidentes municipales que nunca me entienden lo que les quiero decir, por qué hay que hacer tal y por qué hay que hacer tal. Entonces me resolviste la vida porque yo llego con mi tableta, les enseño acá y dice, sí, claro, órale. Entonces para nosotros eso también fue una validación gigantesca. Y bueno, en fin. Creo que medio contesté a tu pregunta, pero no estoy seguro. No, creo que abordaste los temas principales que estábamos buscando, como esa cuestión donde en lugar de funcionar a través de dispositivos que buscan ordenar una didáctica para enseñar puntos específicos, se abre a la exploración y se abre como a encontrar los efectos, a lidiar con la repetición, con la frustración del juego, pero que, como tú comentabas ahorita con este grupo, después de un tiempo genera ya un efecto de saber cómo realizar las cosas. Tal vez incluso si hubiera habido alguien de Protección Civil con estos niños que les va a presentar las cosas, probablemente los niños ya le podían decir las cosas, ¿no? Porque en lugar de depender como de una exposición muy buena que los atrape, fue justamente que a partir de estos términos de inmersividad, y que creo que es una de las cosas que el juego hace funcionar muy bien. Uno siente el estrés de la erupción volcánica en el juego, ¿no? Entonces creo que eso genera este tipo de efectos y creo que respondiste a mi pregunta. Un comentario adicional muy corto, nada más con respecto a lo didáctico y lo numérico y lo explicativo y lo científico, es que en algún momento decidimos que íbamos a poner instrumentos de medición que te pueden dar alertas tempranas. Yo al principio me resistía mucho a eso porque mi argumento era que en gran cantidad de los volcanes de toda esa región y de todo el mundo no hay ese tipo de instrumentos de medición, o hay muy pocos. Entonces, cuando tienes nada más 3 o 4, a veces las mediciones no son suficientemente exactas, y hay muy pocos volcanes en el mundo. Digo, Vesubio en Nápoles, que te digo que tienen 40 medidores y claro, te pueden alertar, increíble, ¿no? Pero en medio de la nada, en Indonesia, en Filipinas, pero cuando dijimos, ok, vamos a poner un instrumento de medición, nuestras primeras ideas eran, no, pues va a ver en la pantalla la gráfica y te va a decir y vas a ver.
Y después de darle vueltas un rato nos dimos cuenta, eso es el camino equivocado. Porque estás otra vez echando la explicación y todos los números enfrente de los niños, y a los niños no les interesa eso. Lo único que les interesa es que si deciden gastarse una la nota para comprar esa herramienta y ponerla en su volcán, porque son cosas que le cuestan a la comunidad o le cuestan al juego, digamos, al jugador, vas a tener opciones mucho más rápidas de salvar a cierta gente que está en la zona de peligro extrema, ¿no? Entonces, eso realmente lo descubrimos a través de darle vueltas a las herramientas, darle vueltas hasta simplificarlas a su denominador más sencillo, ¿no? Y enterrar toda la ciencia en el motor. Esa era la filosofía. Enterrar toda la ciencia en el motor, eso me parece muy interesante, que creo que es una de las dinámicas contemporáneas en los juegos, ¿no? Sabemos que los motores gráficos, como el motor gráfico de Zelda, que es un motor que tiene una física muy particular, cada vez se vuelve más importante para poder hacer estas cosas. Claro. Y en motores como el que utiliza el juego, creo que funciona muy bien también cómo es que se va disponiendo de los elementos para afectar la narrativa del juego, ¿no? Ándale. Yo quería... Bueno, hay una pregunta de Omar González que dice, ¿cómo extraen lo lúdico en una situación de riesgo? Pregunta, ¿sería gamificar los sistemas de alarma? Y bueno, yo quería, de la mano de esta pregunta que está haciendo Omar, como volver a hacer como una puntualización en dos cosas. Lo primero es esto que señalaba Guillermo sobre la noción de gamificación. Creo que esta experiencia en particular nos permite como poner en problemas lo que generalmente se entiende por gamificación, ¿no? Porque como que está el artista que sin conocimiento científico quiere hablar de un tema, puede ser científico o educativo, ¿no? Que hay una tendencia también de pensar, que a mí me parece errónea, que la funcionalidad del arte es educar o ser pedagógico, ¿no? Pero por el otro lado están los científicos que quieren hacer videojuegos sobre temas de ciencia y justo termina siendo un paper repartido en pedacitos, hay un uso desbordado del texto, o sea, es como una clase virtual, ¿no? O un simulador. O un simulador. Que es muy diferente a un juego, ¿no? Justo no es como, vamos a simular una erupción, pero no es que es un juego, ¿no? Claro, o sea, pero justo a mí esto me parece bien interesante porque pienso como en este problema, yo entiendo el motor en otro sentido también, o sea, que es parte de pero también como en una especie de justo cómo convierto, esto que decía Hassem, ¿no? ¿Cómo convierto un problema en un objeto, ¿no? Y ese objeto, ¿cómo está en una mecánica en el juego, ¿no? O sea, y que esto no tiene que ver con las mecánicas para hacer videojuegos, ¿no? Sino con una mecánica específica para este tema particular, en este espacio en particular, con estos niños en particular, ¿no? O sea, es decir, a mí eso me parece muy tremendo, cómo convertir un objeto, más bien un problema en un objeto y que ese objeto está operando en el motor del juego. O sea, y como motor quiero decir que está echando a andar funciones al interior de ello, ¿no? Entonces, a mí me parecía como muy importante señalarlo, como que no puede haber una fórmula de esa concretización del objeto en el juego y su función en el motor, ¿no? Sino que tiene que ser partiendo de este proceso largo y que eso a mí me parece que bien interesante como nos da una nueva perspectiva de pensar la gamificación que no viene de lo pedagógico, sino que viene de una cuestión de representación seria, ¿no? O sea, es decir, justo, ¿por qué no bolas de fuego? Yo pensaría que no bolas de fuego porque los niños son muy fantasiosos, ¿no? Entonces, de pronto pueden estar esperando ver una bola de fuego y no detectar las otras señales que están en el espacio y que tendrían que poder detectar para salvar la vida, ¿no? Entonces, y esto que dice Mara, es cierto, ¿no? Sin ver bolas de fuego se crea una tensión muy tremenda de que el volcán va a estallar, ¿no?
Entonces, como quería apuntar a esa situación de cómo tendríamos que empezar a pensar la gamificación a partir de procesos muy específicos y que los objetos tienen justo que estar, me gusta como esta, no sé si llamarle metáfora, porque no sé si trasciende la noción de metáfora, que están jugando un papel en ese motor, pensando que el motor lo que está haciendo es que está disparando un proceso para que se ejecute algo, ¿no? Y de la mano de eso pensaba en una chica que está haciendo el diplomado en este momento con nosotros. Entonces pensaba como en la cuestión transmedial y el videojuego, ¿no? Porque al final del día el videojuego está formando parte de otras cosas que están girando en torno a la prevención de las muertes por la erupción volcánica. Es decir, el videojuego está inserto en un montón de otras cosas, ¿no? Y ella está trabajando con bibliotecas. Entonces ella pensaba en un inicio como que tuviera un personaje que recomendara un libro. Y le decía, no es sostenible. Tendrías que tener la lana suficiente para estar haciendo que ese personaje tenga una dinámica con ese libro cada cuánto, ¿no? Entonces es un montón de dinero, mucho tiempo, implica muchos recursos, tanto económicos, de tiempo, humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo construir un videojuego que esté insertado en una dinámica de impulsar la función de la biblioteca, ¿no? Entonces, en este caso pienso en Edgar Volcano, que es ¿cómo haces que este videojuego tenga una dinámica que no perece, ¿no? O sea, es decir, lo que ocurre en el juego se mantiene vigente a lo largo del tiempo y puede operar, ahora, por eso menciono la cuestión transmedial, con otro tipo de brazos narrativos u otro tipo de activaciones que sí se pueden ir actualizando y que necesitan esa actualización generacional, presupuestal, ¿no? Entonces, estas dos cosas me parecían como interesantes, ¿no? Sí, nada más para responder, para comentar algo muy importante que acabas de decir, lo de la gamificación. O sea, yo cuando oí ese término por primera vez en el contexto de la investigación científica, me chocó mucho, me pareció muy chocante porque yo veía que lo que estaban haciendo las gentes que no tenían idea de lo que era contar una historia realmente y agarrar al corazón del público, que es realmente nuestro objetivo, ¿no? Su manera de hacer las cosas era un poco trivializar, simplificar y asumir que, como decías, ¿no? Eso lo iba a hacer más fácil de digerir para la gente que no es experta. Eso yo creo que, pues sí, es una manera de hacer las cosas, pero lo que nosotros queríamos, y esa fue mi primera línea con la que yo abría mis presentaciones, yo lo que quiero es que haya una conexión emocional entre el jugador y el tema. Si no existe esa conexión emocional, estamos perdiendo el tiempo. Porque nada va a ocurrir. O sea, es como enamorarse. Si no te enamoras, pues no te enamoras. Entonces pasas, ¿no? O sea, si no tienes, si no te interesa salvar a esta comunidad, no tiene sentido el juego. Y esa conexión emocional no la logras con información numérica, con explicaciones, con todo ese tipo de cosas. Sino la logras de otra manera. Y entonces a mí no me gusta tanto usar el término gamificación porque la gente cuando oye eso se va por como que se imagina, hacer juego es simplificar, trivializar, ok, sí, yo lo puedo hacer. O dar una clase. No, o hacer juegos que son aburridos. Digo, no me gusta decir esto, pero es que es verdad, ¿no? Yo, investigando todos estos temas, nos encontramos con tantos juegos que decías, híjole, mano, o sea, de veras tenemos que acabar de jugar este juego. O sea, es una aburrición, es una tontería y además, no sé, no estoy aprendiendo nada, pero digo, el mundo está lleno de esos juegos. Entonces, para nosotros fue una oportunidad muy importante poder haber hecho esto porque creo que sí demostramos que hay otra manera de hacer las cosas en la cual tú puedes llegar y de hecho lo hicimos. Tú puedes llegar a Filipinas, México, Italia, Estados Unidos
China. Estos son los países en los que hicimos testeo del juego en distintos idiomas. Se lo das a un niño de 8 años, no le tienes que decir nada de nada, y ya están jugando y ya salvaron a todos en media hora. Entonces, para mí eso no es trivializar. Para mí eso es, a ver, ¿cómo se dice engage en español? Enganchar, ándale. Que realmente el usuario de ese juego, el lector de esa historia, se enganchó y cumplió su misión y aprendió y hay una conexión emocional y no se les va a olvidar. Entonces, esa es un poco la manera como yo veo este tema. Y eso, hay muchos científicos que creo que lo entienden, pero hay muchísimos que no lo entienden porque simplemente nunca han estado expuestos a ese tipo de trabajo, ¿no? Y esa es la maravilla del trabajo interdisciplinario. Nosotros aprendimos muchísimo, pero ellos también aprendieron muchísimo. Gracias. Sí, justo también esto me parece muy importante, el cómo es que ciertas secciones de personas todavía tienen esta noción del juego como... A mí me pasaba mucho en la universidad que yo decía, es que quiero hacer un juego que hable sobre la estética del terror, por ejemplo, ¿no? Y me ponían la traba de, no, pero ¿por qué un juego? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo ganas? O demás, ¿no? O sea, siempre se tiene como que esta noción de un juego es algo como Mario Bros. En donde te metes, ganas puntos y ya, ¿no? Y no está como que esta otra parte en donde dices, bueno, con un juego puedo tratar un tema, aprender sobre el tema y como que, bueno, yo veo un poco esa problemática en donde... Pues sí, justo no se pierde esa noción de juego hasta que ya seas partícipe de un mismo juego, o sea, tengas conocimiento de los juegos o trabajes con el mismo tema, ¿no? Y justo también está pensando también cuando se quiere desarrollar algún juego de carácter científico, además, ya lo decía Guillermo, a veces son juegos que ni siquiera son juegos, ¿no? Son presentaciones o son simuladores en donde básicamente nuestro juego es, te voy a enseñar por qué, por ejemplo, cómo hace erupción el volcán, ¿no? Ah, bueno, pasa por esto, pero realmente no está pues sí, esta parte que justo hacen un juego, ¿no? En donde, bueno, con estas mecánicas tú vas a aprender a hacer esta cosa y vas a avanzar y te vamos a mostrar una narrativa en donde tú justo aprendas, no tanto cómo, en este caso, por ejemplo, no aprendas el por qué este volcán hizo erupción y cómo va a destruir todo, ¿no? Sino tú aprendas el cómo actuar y no tanto el por qué está pasando, ¿no? Porque justo el objetivo es enseñar a actuar en un desastre de esta magnitud. Entonces, bueno, yo veo mucho esta como división entre las personas que no saben tanto que cómo funciona un juego y cómo ha avanzado tanto, que no solo es ganar puntos y más, sino es más como algo más lúdico, ¿no? Sí, pensaba, justo volviendo al tema de la transmedialidad, es ¿qué herramientas narrativas tienen los videojuegos que sirven para qué, ¿no? O sea, es decir, dar una clase de geología en un juego que tiene la finalidad de identificar riesgos, saber cómo evacuar una ciudad, saber la importancia de identificar los riesgos y de evacuar esa ciudad, no tendría sentido que se convierta en una clase de geología o en una clase de vulcanología, ¿no? Sino tendría que tener otras, explotar las herramientas narrativas que tiene para objetivos muy específicos, ¿no? Entonces, como creo que eso es complicado de entender porque que eso es un problema desde la multimedialidad hasta la transmedialidad, que lo que intentamos es como traspasar el formato, ¿no? Y creo que el arte ha hecho mucho eso, ¿no? Intenta traspasar el formato del aula al teatro, a una pieza, a una pieza, etcétera, o al cine, o incluso el propio documental a veces se queda ahí, ¿no? Y no más bien pensar que las diferentes
dispositivos tienen diferentes herramientas narrativas que nos pueden servir para distintas cosas, pero que justo la chamba está en cómo desarrollas esos elementos en tu narrativa, ¿no? No, tienes toda la razón. De hecho, justamente iba yo a decir que... perdón. Tienes toda la razón, porque justamente iba a decir que anteriormente al juego habíamos hecho un documental de este volcán destructivo en Filipinas, el volcán Mayón. Y claro, el formato dramático de un documental, pues es de cierta manera. Entonces, claro, entrevistas a algunos sobrevivientes, enseñas algunos hechos científicos, el público hace unas conclusiones en sus cabezas y entrevistas otra vez a otras gentes para que les caiga el 20 al público de que esto es muy peligroso, pero que hay esperanza y bueno, se acabó el documental. Entonces, sí, para un documental de media hora, pues sí está muy bien, pero ¿tú sabrías cómo salvar a la gente? Eso no te lo resuelve el documental. Entonces, como dices, es un formato totalmente distinto. Entonces, en un juego tú no puedes traer, nosotros no hubiéramos podido traer esta introducción dramática, horrible, de gente que perdió familiares y testimonios, y dices, no, pues esto no es un juego, esto es un suplicio, ¿no? En el documental funciona, porque por eso estás viendo el documental, quieres compartir la experiencia de esas personas. En el juego partimos de otra premisa, que es, ¿puedes tú salvar a esta comunidad? Ahí están las herramientas, a ver si puedes. Entonces, no tiene, es otra manera de hacer las cosas. No está transpuesta, como tú dices, ¿no? Así, ciegamente. Eso tienes toda la razón. Sí, justo igual comentar acerca de esta falta de verticalidad que creo que es buena, es decir, no existe la agencia contra actividad sísmica que te adoctrina de, no, la comunidad que vive ahí es la fuente principal antes que cualquier otra cosa, y insistir mucho en esto que resaltaste muy bien de no explicar, ¿no? En el momento en el que no explicas, hay un espacio en el que hay agencia, ¿no? Y justo conceptos, nociones, en lugar de simplemente ser adoptadas de forma pasiva, se descubren, ¿no? No es lo mismo que te digan, los puentes son importantes, va, a tú tener una sesión del juego y decir, me faltó un puente ahí, eso se queda de una forma definitivamente muchísimo más profunda y muy diferente a el libro de texto o incluso escucharlo, ¿no? Y creo que pues en un mundo que cada vez está más acostumbrado a tener una atención tan deficiente por sobresaturación, lo que todos sabemos, ¿no? Pues es importante que tengamos espacios en los que se procure esta agencia, ¿no? De interiorizar este tipo de cosas, más que simplemente que creo que mucho de la educación tradicional tristemente cae en esos lugares todavía, de tú eres el contenedor, ya recibiste el conocimiento y ahí acabó el contrato, ¿no? Cuando más bien es una tarea que en realidad no termina y siempre puede buscar maneras no convencionales de profundizarse y de compartirse, ¿no? Y también, como decía muy bien María Elena, comunicar, ¿no? Que es algo que creo que tiene la misma raíz que comunidad, pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados con este tipo de cosas, no solo erupciones volcánicas, creo que en general pues situaciones que creo que igual mencionabas, ¿no? Que tenías juegos de tsunamis, ¿no? También que también es otro escenario completamente diferente, pero pues sí hay un espacio común desde el cual tú podrías llegar a cualquier situación de catástrofe y cambiar la narrativa de siempre, ¿no? Como una pregunta más, que es como una capa adicional sobre todo esto que hemos ido discutiendo, que es la parte estética, ¿no? Al final, un videojuego genera un efecto a partir de cierta estética, y supongo que tú como artista es una cuestión que tienes muy clara y que afecta, ¿no? A pesar de que hay una carga política y hay una carga de conocimiento,
tú estás practicando aquí también una parte estética. ¿Cómo fue que se desarrolló esa parte estética del juego y cómo te sientes con relación a ella y en relación a tus inquietudes en esos términos? Es una buenísima pregunta. Digo, porque la respuesta puede ser muy larga, pero así en pocas palabras, bueno, obviamente cuando empezamos a hacer el juego, teníamos así lo típico, hoy vamos a hacer en 3D y bla, bla, bla. Eso es típico, ¿no? Pero claro, inmediatamente para aterrizar dijimos, a ver, ¿en qué dispositivos queremos que corra este juego, ¿no? O sea, en la super computadora, bla, bla, con tarjetas gráficas, etcétera. O en pueblitos en los que a duras penas van a tener una tableta o en teléfonos. Entonces, pues ahí haz de cuenta que la idea de 3D murió rápidamente. También queríamos simplificar el proceso de producción porque al principio sobre todo teníamos muchas limitaciones de cuánta gente podía participar en el proyecto, qué habilidades iban a tener. Y yo pensando en 3D, yo me imaginaba el 3D de acá y la gente que yo tenía a mi disposición podía hacer 3D de acá, entonces era como muy complicado, ¿no? Y no nos iban a dar los tiempos. O sea, era una cuestión de producción realmente, puramente de producción. Y bueno, eso lo aprendí pues, haciendo videojuegos, ¿no? En la industria de los videojuegos. Eso a mí no me lo enseñaba en la escuela de arte, ni mucho menos. Y tampoco a los chavos y chavas que estaban en el equipo. Eso lo aprendes pues, regándolo realmente. Entonces, pues nada, trabajé inicialmente con... De hecho, 2 chavas fueron las que y yo fuimos los que desarrollamos el estilo visual general, como el concepto visual, y a partir de ahí fue un experimento fabuloso porque yo dije, mira, esto no es, por decirlo de alguna manera, esto no es Disney. Yo no tengo el lujo de tratar de hacer una exquisitez visual que podría ser, pero no tenemos ese lujo. Entonces, una vez que tuvimos el concepto visual inicial, yo dije, bueno, vamos a abrirlo a 5 o 6 artistas, chavos y chavas, unos con más experiencia, unos con menos. Y vamos a empezar a desarrollar los assets, es como se dice, los paisajes, los sprites, las herramientas, los menús. Y luego todo el rollo de animarlo. Y entonces en la animación hicimos un sistema en el que teníamos chavas y chavos de un politécnico, que ya sería como prepa, casi, que sabían animar, les dábamos nosotros las guías y todas las miles de acciones que hay en el juego fueron animadas, pues, chavos y chavas súper jóvenes, digo, supervisados por gente que sabía un poquito más, ¿no? Y las pinturas de los paisajes las acabó haciendo una chava que era como la directora artística del proyecto, Fong, una vietnamita, y los personajes, la mayoría los hizo una persona, una de estas 2 chavas, pero luego los abrimos y se hicieron otras gentes. O sea, fue una cosa muy como, pues muy padre, como muy... como muy hippie en cierta manera, o sea, como que a ver qué sale, todo fue saliendo y realmente la finalidad era que todo fuera súper ligero, a final de cuentas. O sea, tuvimos tantísimos límites técnicos para hacer este juego que muchas decisiones artísticas yo me di cuenta de que no podía ser súper exigente pero yo estoy feliz con el resultado. O sea, o sea, los paisajes a nivel artístico están muy bien realizados. Toda la animación está muy bien lograda para lo poquito que hay.
Y bueno, el único gran compromiso que hicimos, o sacrificio, fue los teléfonos. Porque cuando empezamos a probar el juego en prototipo, nos dimos cuenta de que a menos que tuvieras un super teléfono, no iba a funcionar con el motor que queríamos tener, con las simulaciones que queríamos tener. Simplemente no iba a funcionar. O sea, ibas a tener 4 segundos de lag time y no puedes jugar así. Sobre todo en un juego que tiene tiempos límites y que necesitas ver exactamente cómo están pasando las cosas, quién se cae, dónde pongo la máscara, dónde va el puente. Entonces decidimos, bueno, mira, artísticamente vamos a estar, o sea, nos gustaría estar acá, pero no podemos. Vamos a estar, acá no queremos estar, que es lo necesario para teléfonos. Entonces vamos a estar aquí, vamos a sacrificar el teléfono, lo cual nos causó muchas críticas, porque pues es el dispositivo que más tiene la gente, ¿no? Pero como yo les decía, pues sí, pero hay gente que no tiene teléfonos inteligentes, y digo, hace 10 años no es como hoy. Los teléfonos más sencillos, pues simplemente no podía jugar el juego. Entonces, pues nada, no, yo quedé muy satisfecho. Creo que tiene una unidad, una identidad visual bien lograda, es sencillo, es divertido, tienen personalidad los personajes, los paisajes son fieles a ese tipo de entorno volcánico, y funcionan, que es lo más importante, ¿no? A nivel de juego, que funcionan. O sea, puedes correr el nivel y funciona. Entonces, no sé, yo quedé muy satisfecho. Y eso sí ahí tuvimos suerte de que pues, la gente en el equipo era muy talentosa, muy dedicada, y las 2 o 3 personas que estaban a cargo de construir el prototipo día a día, siempre era una persona en nuestro equipo que cambió un par de veces porque pues, se fueron del equipo o se fueron a hacer otras cosas, y nosotros le pasábamos el prototipo al programador, digamos, del motor, si había un cambio mayor, pero con respecto al arte, pues día a día lo íbamos haciendo en nuestro equipo y funcionó. No, yo estoy muy satisfecho con él. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, contestaste la pregunta y además es algo que nosotros hemos debatido. Lo que hace un buen juego no son las gráficas solamente. Exacto. ¿No? O sea, un buen juego tiene otras características y es parte de lo que vemos en este ejemplo. Lo que me parece muy interesante de esto y tiene que ver con cosas que nosotros discutimos es como este vínculo entre la estética y la tecnología, que es algo muy contemporáneo que tiene que ver con la digitalidad. Y me gustó mucho cómo lo planteas, porque se vuelve también un ejercicio político, ¿no? Decidir en qué dispositivo se va a ver, quién lo tiene que ver, ¿no? Exacto. O sea, no me interesa que lo vea, como tú dices, que tenga una computadora Alienware acá súper buena, sino que yo lo que necesito es que lo puedan ver niños y niñas dentro de un pueblo chiquito, ¿no? Exacto. Que está cerca de un volcán, ¿no? Exacto. Entonces, aquí me parece muy interesante eso porque se empieza a abrir esa cuestión donde la técnica pareciera que es solamente una cuestión económica hacia arriba, pero también hay una cuestión, una práctica, que la técnica va a ser una relación con otros. Claro. Entonces creo que esto se vuelve como una cuestión muy rica como de la formación de la estética, del juego y de la efectividad que tiene sobre Exacto. los que los jugamos. Exacto. No, y tienes toda la razón, y además me acaba de caer el 20 de que yo comencé trabajando en videojuegos de 8 bits. Entonces mis primeras chambas de diseño de trabajo de videojuegos eran hacer ciclos de sprites con 4 píxeles, ¿no? Y no 4, pero con muy poquitos colores. Entonces, digo, estamos hablando de los 80, ¿no? Atari 400, Amiga, bla, bla, el primer Nintendo. Entonces, también aprendes mucho a nivel artístico cuando tienes que hacer algo con muy poquitas cosas y te das cuenta que funciona. Dices, no, pues yo no necesito gastarme 256 bits y lo puedo hacer con 8, ¿no? Entonces, también hay muchas cosas en el juego de la Niña Tierra que a nivel técnico son súper escuetos, pero funcionan.
Y eso es parte pues, de que funciona el juego, ¿no? A final de cuentas. Sí, que funciona a diferentes niveles, al nivel de jugabilidad, pero también al nivel de relación humana, ¿no? Ese efecto que te decía, de que, o sea, yo cuando empecé a jugar me estresé porque se me estaban muriendo los habitantes de la ciudad, ¿no? O sea, eso es una efectividad estética que también está ahí, ¿no? Que creo que es muy importante. Sí. Y a mí me parece un tema importante, que era una cosa que le decía a Isaac al principio cuando nos habló del juego, que se muera la gente, ¿no? O sea, es decir, pero justo no se muere espectacularmente, o sea, no hay sangre por todos lados, pero tampoco se muere estadísticamente, sino se muere y pesa que se duela, o sea, que se muera. Entonces, pensaba como en esto que se contaba en los 2000 sobre el Tamagotchi, ¿no? Que en Asia se podía morir, en México no se podía morir, ¿no? O sea, y cómo estás hablando de una idea de la muerte con los niños, ¿no? O sea, es decir, cómo estás, porque es una realidad, ¿no? O sea, es decir, es de lo que hay que hablar y que no sepas esto puede tener como consecuencia que pierdas la vida, o que pierda la vida tu abuelita, o que pierda la vida tu mamá, o sea, la gente que tú quieres, ¿no? O que pierda la vida tu amiguito o el vecino. O sea, a mí eso me parece algo muy interesante porque no la banalizan. No sé. Sí, te puedo decir, ese es un súper tema, porque yo desde el principio quería pues, que hubiera muertes. O sea, tenía que haber muertes, porque esa fue la génesis de este proyecto, ¿no? O sea, yo hablando con la gente que tuvo muertes en su familia, en su comunidad, y pues por eso nació este proyecto. Pues, ¿cómo no vas a poner la muerte? Ese fue un tema muy complicado, porque al principio ciertas personas del centro, que curiosamente eran americanos, con una cultura americana muy conservadora. Digo, no todos los americanos son iguales, como no todos los mexicanos somos iguales, pero estas personas en específico eran como muy conservadoras. Inmediatamente dijeron, no puede haber muerte en el juego, vas a traumatizar a los niños, eso es ilegal, bla, 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 bla. Y dije, no, aquí se va a poner muy buena la cosa, porque yo los tengo que convencer. Entonces empezamos a hacer prototipos que llevábamos a los lugares donde estaban estos volcanes. No tenía ningún problema con eso. Desde un principio nos propusimos que no iba a haber sangre, no iba a haber cadáveres quemados, aunque sí los hicimos. O sea, los hicimos un poco también en plan gamberro, como dicen en España. Pero claro, pedías a la gente quemándose como le decía, era un horror, era un infierno, ¿no? Entonces dijimos, no, es otro juego, este no es un juego para niños. Y después de probar muchas cosas, decidimos lo que hay ahora, que cuando se mueren, se van desvaneciendo y desaparecen. Y te queda una calaquita, que pues ahí obviamente pues, usada, ¿no? José Guadalupe, pues un grabador mexicano, dice, no, pues se llama una calaca. Y entonces, claro, ves las calaquitas, que son un símbolo, no es la realidad grotesca de la muerte. Los muertos desaparecieron, entonces cuando acaba el nivel, pues realmente no hay una cosa horrenda. Simplemente, pues, unos se escaparon y los demás, pues, ya no están. ¿No? Como si ¿dónde está mi abuelito? No, pues, allá la estrellita en el cielo. Es un poco esa idea. Y pues sí, lo logramos sacar porque logramos demostrar de que a la gente de los lugares en los que estos volcanes ocurren les daba igual. Y a los niños, a las niñas, a las maestras, a las mamás, y ya habían perdido la mitad de sus familias. Entonces, pues no era ninguna frustración. Y cuando llevamos estos juegos a otros países, a nadie la solución con la que terminamos, a nadie le molestó. Pero es un tema que nos costó llegar a ese nivel que dices, No sé si quieren ya sabido comentarios de tierra. Solo quizás comentar que me parece muy interesante que en el juego, pues el volcán no es tan protagonista como uno lo esperaría, ¿no? De hecho, cuando estás jugando, tú no ves el volcán, tú no ves la destrucción en ese marco hollywoodense que quizás uno esperaría de escuchar el título del juego, ¿no? Más bien, creo que
pues están todas las banderas verdes se hizo la priorización en las cosas que sí importaban para lo que se necesitaba, ¿no? No grandes explosiones, no lava así corriendo por todos lados. En realidad, justo lo más impactante para mí fue darme cuenta de cómo lo que yo esperaba no estaba y encontré algo diferente que funcionaba perfectamente bien, ¿no? Dije, no, seguro muertos por lava. No, mis primeras muertes fueron por toda la parte de los gases, ¿no? No usar mascarilla, cosas que dices, no, yo me lo esperaba así, ¿no? Yo me imaginaba Pompeya y ya todos así, ¿no? Como estatuas ahí, y no pasó absolutamente nada de eso. Y cómo enfrenta esas expectativas del jugador. Y pues nada, solo pues felicitarte mucho, Isaac, porque sí es un gran trabajo que espero sirva de referencia para futuros proyectos que estén interesados en este tipo de caminos y pues nada, ¿no? Pues te lo agradezco y es felicitarme a mí y a todo el equipo realmente, porque es un equipo, pues no solo el equipo artístico, que fueron muchas gentes que pasaron desde los empleados, digamos, de base hasta los 60 chavos y chavas del programa del Politécnico que realmente llevaron a cabo la animación de los sprites y todos los científicos que colaboraron, o sea, y toda la gente de protección civil, la gente de los pueblos, las comunidades, todo lo que hablamos, o sea, si lo ves desde fuera, es un montón de gente que tuvieron una participación en el resultado final. Gracias a todos ellos y ellas. Yo también quería agradecerte por el juego, por la disposición para respondernos todas las preguntas aquí en Ludágora. Y sobre todo me quedo como con curiosidad de hacia dónde va otras posibilidades de juego, si tienes algunas otras ideas que sean como para poderlas platicar, porque creo que la riqueza y el potencial que tiene como esa mezcla de arte y juego, los videojuegos, creo que puede ser muy interesante y puede generar muchísimos efectos en muchas personas. Sí, bueno, a mí igual me parece muy importante resaltar de como un referente de cómo es que los videojuegos no son, como los videojuegos serios no son solo una aplicación de interacción para aprender, leer y ya, sino que pueden saltar justo más a narrativas más complejas, pero pues que sí, justo ayudan a entender problemas más complejos. Entonces, me parece muy importante que también se explore mucho este tema. Muchas gracias. Pues sí, y como retomando eso que hacen, que si pudiéramos hablar de una línea de videojuegos en este sentido, no sé, la verdad no sé cómo le pondría, porque no sé si le llamaría videojuegos científicos o no sé, me parece que no encuentro el Serious Game sería como lo más paraguas, pero creo que habría que buscar ahí. Pero a donde quiero llegar es justo como que entender que son procesos muy complejos y muy largos en los que valdría la pena formarse, ¿no? O sea, que implica una formación de años, sí, y que podría ser una línea de trabajo para alguien que le gusten los videojuegos. Bueno, pues la siguiente sesión de Ludágora es el 20 de agosto y vamos a estar hablando sobre videojuegos y soledad. Entonces, si se les ocurren juegos o temas alrededor de esto, son bienvenidos. Muchas gracias a la gente que estuvo en el streaming, a los que nos vean en otro momento. Ya saben que pueden dejar de todas formas sus comentarios para que siga la conversación. Muchas gracias, Isaac. Gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias a Abril en la producción. Allá, Abril. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.